Una vez plasmada la idea, realizada la construcción, llegó la inauguración de la fábrica, la que fue el 12 de octubre del año 1948, inaugurada incluso con presencia de gente representante del gobierno nacional. Bueno, eso se terminó en el año 48, que se hizo el acto inaugural, que vino el ministro, me acuerdo, el ministro de Industria, que en aquella época era el gobierno Colorado, no me acuerdo el nombre de él, para inaugurar la fábrica. Y a partir de ahí, la fábrica trabajaba con más o menos 40, 50 obreros, todos que habían venido especializados, los habían mandado mi padre con la gente a Montevideo para que aprendieran el funcionamiento, ¿no? Me acuerdo que sacaban la tierra de las canteras de ahí mismo de la fábrica, con unas vagonetas, unos rieles de vagonetas y con mulas, que eran los que tiraban las vagonetas. No se usaba ni tractor en aquella época, no había. Claro. Y después todo el mecanismo, todo el trabajo se hacía ahí hasta que se sacaban los adobes y después se pasaban al horno. A través de una publicación de circulación nacional del año 1949, conocemos algunos detalles de la Rochense Limitada. La suma invertida para las grandes construcciones, maquinarias, instalaciones generales, adquisición de terrenos, etc., llegó a los 400.000 pesos. La producción diaria tenía un promedio de 25.000 ladrillos y trabajaban muchísimos obreros rochenses. Se fabricaban, además del ladrillo, tejas, tejuelas y las distintas clases de ladrillos huecos, conocidos como ticholos, blocks, tabicol y bovedillas. La producción era vendida en los más diversos lugares del país: Paso de los Toros, San José de Carrasco, Florida, Punta del Este y, por supuesto, la capital de la República. En esta toma fotográfica se ve una vista parcial del horno, donde se procede al cocimiento del ladrillo. En la parte superior se aprecian los estantes donde se colocaban las tejas para su secado. Una perspectiva parcial de la sala de máquinas. En primer lugar, se observa a un obrero llevando en la vagoneta el adobe ya pronto para estibarlo en los secadores. Más atrás, las tejas recién fabricadas colocadas en bandejas. Esta era la rampa por donde se llevaba la tierra al piso que existía sobre las máquinas y de donde pasará por estas hasta salir convertidas en adobe, ticholos, tejas y otros productos, al término de todo su proceso de elaboración. Esta foto aérea de la Rochense Limitada fue obtenida gracias a los aviadores del Aeroclub de Rocha, señores Emilio Amaral y el instructor Hilario Almandós. Al principio trabajaban 40 o 50 obreros y la fábrica empezó a trabajar y a enviar mucho material para Montevideo, que fue, digamos, la mayor colocación. En ese momento en Montevideo se estaban haciendo las construcciones que existen todas alrededor del Palacio Legislativo, todos esos edificios de apartamentos que hay ahí. Bueno, todo eso, todos o casi todos, diría yo, fueron hechos con material de acá. Era la empresa La Maro la que trabajaba, una empresa italiana que recién se había instalado en Rocha. Y con esa empresa la fábrica mantuvo relaciones durante muchísimos años. Eso fue en el año 50 y estuvo así hasta el 60 y pico, mientras estuvo trabajando en la fábrica. La fábrica de ladrillos, la Rochense Limitada, estaba instalada en las afueras de la ciudad, en una zona lejana del centro de la ciudad y alejada de muchos barrios, y los obreros tenían que trasladarse día tras día muchos kilómetros en algunos casos para desarrollar sus tareas.
Entonces la intención de los propietarios de la fábrica fue la de que en el entorno de la misma allí se armara un barrio obrero. La fábrica empezó trabajando, como te decía, con 50 personas, 40, 50 personas, y a los pocos meses ya tenía 60. Y no daba abasto a la producción para enviar a Montevideo. Y al año más o menos empezaron a trabajar en 2 turnos. Eran 60 personas de mañana y 60 personas de tarde. La fábrica empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y dejaba a las 10 de la noche. De corrido, no se paraba, ¿no? Aparte que los hornos tampoco se paran, porque los hornos estaban prendidos a las 24 horas todo el día. Así que eran más de 120 personas que trabajaban ahí. Y en esa época que andaban las cosas muy bien, la sociedad de ellos, del viejo con todos sus compañeros, compraron toda la fracción que está antes de llegar a la fábrica, a mano derecha. Son 40 hectáreas. Y ahí había planificado con Delizarza, me acuerdo, un barrio para darle una casa. Y él le daba el terreno y todo el material de la fábrica para que los mismos obreros hicieran las construcciones. Y no terrenitos, le daba 1000 metros a cada uno, porque él siempre decía que la tierra había que hacerla producir. Dice, y esa gente que tiene un pedacito de terreno tiene que plantar. Era la otra sesión que tenía papá, eran las plantaciones, los árboles, ¿no? Así que, y eso estaba todo, hasta la plaza y las calles, todo estaba todo programado. Lamentablemente todo eso quedó ahí. Sí, porque hay que tener en cuenta además, Pablo, que era un lugar apartado, ¿no? Para que fueran todos los obreros todos los días. Entonces, al tenerlos allí, los tenía cerquita. Los tenía cerquita, y él decía que había que darles comodidades. Al obrero había que tratarlo como un socio y no como un peón o como un empleado, ¿no? Yo te digo, te doy nombre porque yo lo estimo muchísimo, a uno que nunca se olvidó de papá, que es Carlos Lamana. Los Lamana trabajaron todos allá. Y Carlos entre ellos, ¿no? Mucho tiempo después, cuando hicimos el sanatorio, Carlos nos proporcionó todo el material, pero una vez que se terminó, yo no podía y no puedo ahora, porque voy cuando no tengo más remedio a pedirle que Carlos preciso arena, porque nunca me la ha querido cobrar. Entonces, eso es el recuerdo de lo que era, de lo que él vivió en la época de la fábrica, ¿no? Que trabajó él, Fidencio, los hermanos, Juan, todo. Esa fue una de las cosas que uno le da lástima, porque hubiera sido una obra para Rocha, un barrio ahí de obrero, vinculado con una empresa que trabajaba muy bien, pero las cosas de la vida son así.